A la derecha de los 0 a los 14 y la población a la izquierda de los 15 a los 19. Entonces, y todo lo rojo es básicamente la población que de 0 a 14, digamos, preadolescente para abajo, y luego entonces todo lo azul es la población ya adolescente. Como vemos, en la primera fila arriba, básicamente esos son las leucemias, que tenemos mucho más leucemias en la población pediátrica que en la población adolescente. La quinta fila, perdón, ahí son los tumores del sistema nervioso central, eso lo vemos del lado derecho. En el lado celeste, por otro lado, entonces vemos más bien que la tercera y la cuarta son linfomas. Y a nivel ya de lo que es el quinto, pues entonces ahí vamos a tener, digamos, tumores del sistema nervioso central. Entonces, como ven, tenemos diferentes patologías a nivel de lo que son los adolescentes y el resto de la población infantil, lo cual es muy importante cuando nos enfrentamos o estamos analizando qué tipo de síntomas tiene un adolescente. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que son las leucemias, específicamente. Entonces, ¿qué son las leucemias? Las leucemias entonces es una malignidad, como le dije, hematológica, es decir, un problema en la sangre donde tenemos replicación de células que son anormales. Esas células se están replicando en lo que se llama nuestra médula ósea. Tenemos médula ósea en varias partes del cuerpo, entonces por ejemplo tenemos médula ósea a nivel de los huesos de la pelvis, tenemos médula ósea también a nivel de los huesos largos, entonces ahí empieza, y a nivel de espalda, ahí empiezan a replicarse células y empiezan a saturar esa médula. Cuando esa médula se satura de esas células malignas, las células normales dejan de producirse. Entonces, ¿qué pasa con nuestras células normales? Por ejemplo, nuestros glóbulos rojos nos da anemia. ¿Qué pasa con nuestras plaquetas, que son las células de coagulación? No tenemos, entonces empezamos a sangrar. ¿Y qué pasa con nuestras células de defensa? También caen importantemente y abruptamente, entonces empezamos a tener infecciones, y esas infecciones pueden ser infecciones prolongadas o infecciones que nosotros llamamos recurrentes, es decir, nos estamos enfermando una y otra vez, y no son por gripes, son infecciones que a veces terminamos hasta en los hospitales. Entonces, esas células malignas podemos tener de diferentes tipos. Ahí empieza un poquito, digamos, como la parte más técnica, pero solo lo quiero mencionar. Tenemos lo que son las leucemias agudas, las leucemias crónicas, y una en especial que se llama mielomonocítica juvenil. La más frecuente en toda la población pediátrica es la leucemia aguda, pero ahí tenemos dos tipos. Una que, como ven, la primera se llama linfocítica y la otra mielocítica. ¿Cuál es la diferencia? Que yo espero tener una leucemia linfocítica mucho más frecuente y en poblaciones más de niñez que una mielocítica. Es decir, podría tener una leucemia mielocítica más en un paciente adolescente que en un paciente con 8 años, por ejemplo. ¿Okay? Las leucemias crónicas son raras en la población adolescente, tanto niños como, adolescentes y niños, perdón, pero algunas veces aparecen, y por eso simplemente las quería mencionar. De esas también tenemos dos tipos, linfocítica y mielocítica. ¿Okay? Entonces, empezando por ahí, nada más para recalcar, las leucemias agudas y específicamente linfocíticas y mielocíticas suelen ser las más frecuentes en la población infantil. Cuando empezamos a manifestar síntomas de leucemia, como les estaba diciendo, nuestra médula ósea se llena de células malignas que realmente no realizan las funciones que ocupamos. Entonces, ¿qué síntomas podemos tener? Como pueden ver ahí, podemos tener síntomas generales, es decir, nos podemos sentir cansados, nos podemos sentir agotados, podemos empezar a perder peso, también podemos tener dolor. ¿Dolor de qué tipo? Usualmente es dolor que llamamos óseo, dolor en los huesos. ¿Y por qué tenemos ese dolor en los huesos? Justamente porque esa médula está tan llena de esas células malignas, entonces está como inflamada, como hinchada por esas células. Y de ahí eso genera dolor. Además debilita un poco también los huesos. Lo otro que podemos tener, y que ahí lo puse como citopenias, así es como es la palabra médica, es el término médico,
Básicamente lo que se refiere es que tenemos poca cantidad de células. Y como les mencioné antes, tenemos poca cantidad de glóbulos rojos, entonces tenemos anemia, lo que nos puede dar palidez, nos puede dar cansancio. Tenemos poca cantidad de plaquetas, que son las células de la coagulación, entonces podemos tener sangrado, nos podemos empezar a moretear fácilmente. Y aquí hago voy a hacer una acotación. Básicamente, cuando hablamos de que nos llenamos de moretes rápidamente, no es en sitios usuales, es decir, es en sitios que yo no puedo explicar. Por ejemplo, las piernas, para los niños es muy frecuente que tengan moretes, y usualmente en ambos lados. Pero cuando tenemos las células de la coagulación bajas y nos empezamos a moretear, son en lugares muy raros. Por ejemplo, la espalda, porque voy a tener yo moretes en la espalda, ¿cierto? A menos que me haya caído, y usualmente tengo como el morete de donde me golpeé, pero no tengo múltiples. Entonces son en sitios que usualmente yo no puedo explicar. No tengo una historia que coincida con que me pasó algo y me salió un morete. ¿Okay? Y luego, por último, lo que son las células de la defensa, igual, están bajas, no tenemos suficientes células para defendernos de cualquier infección, pero usualmente más de tipo bacteriano y por hongos. Entonces tenemos infecciones de esos dos tipos, en donde tenemos infecciones necias y tenemos infecciones también que, como les mencioné, hasta podemos terminar internados porque son un poco más severas de lo usual. ¿Okay? Además, en otros puse aquí, digamos, como otras características que podemos encontrar, especialmente cuando los revisamos. Entonces, si por ejemplo consultan al EVAIS porque hay una preocupación de que se ve muy pálido, de que está cansado, de que tiene fiebre desde más de hace una semana, pero no tiene ninguna realmente infección de oído, garganta, no podemos explicar los síntomas, y yo llego como médico y lo reviso o la reviso, podría encontrar ganglios generalizados, es decir, en todo el cuerpo. Podría encontrar ganglios a nivel de cuello, podría encontrar ganglios a nivel de axilas, podría encontrar ganglios a nivel de brazos, podría encontrar ganglios a nivel inguinal. Son ganglios en todo el cuerpo que probablemente están inflamados porque tienen o contienen más bien estas células malignas. Podría encontrar también a nivel de lo que es el abdomen, el hígado inflamado, el vaso inflamado, que usualmente también se agrandan porque esas células empiezan también a acumularse en esos dos órganos. Podría decir, si es un niño, por ejemplo, encontrar testículos agrandados, testículos que no duelen, pero se sienten como duros, como rocas. Podría también, si fuera un niño que me logra verbalizar o un adolescente, tener dolores de cabeza constantes, visión borrosa. Podría inclusive en ocasiones tener problemas para poder ver hacia los lados. Cuando por ejemplo ustedes van al médico y les dicen, sigue el dedo con la mirada, entonces uno sigue de un lado para otro. En los niños que tienen células malignas o células leucémicas a nivel de los nervios, no pueden seguir el dedo con la mirada porque hay una parálisis de uno de los nervios. Entonces todo eso lo puedo yo encontrar como médico en el examen físico que le estoy haciendo a mi paciente. ¿Okay? Pero se traduce como un problema visual. Entonces me dicen, no logro ver, veo doble, me cuesta ver para allá, de un lado del ojo no veo. Esos son los síntomas que normalmente nos van a manifestar. Y por último, también podría tener lo que son vómitos, y los vómitos en algunas ocasiones se relacionan también porque hay leucemias que también pueden tener manifestaciones, pueden estar, digamos, a nivel de lo que es cerebro. Eso aumenta lo que es la presión que tenemos a nivel de cerebro y el líquido que envuelve el cerebro, y eso puede generar vómitos. ¿Qué hacemos cuando tenemos el diagnóstico de una leucemia? ¿Okay? Ahora, yo no añadí realmente aquí la parte diagnóstica porque suele ser un poco más compleja, pero el diagnóstico de un problema hematológico lo hacemos empezando por un examen de sangre. Entonces, un examen de sangre, el que todos conocemos, el examen de sangre general, el hemograma. Ese examen nos puede ayudar a determinar que hay un problema con ese niño o esa niña que viene a consulta. ¿Okay? Entonces, ahí hacemos el hemograma, y el hemograma podemos encontrar que todas las células están disminuidas,
Pero el microbiólogo o el médico puede ir a ver las células debajo del microscopio, que se llama un frotis sanguíneo, y entonces al examinar esas células debajo del microscopio puede determinar si son células maduras o inmaduras. En la leucemia vemos células inmaduras al microscopio. ¿Y por qué inmaduras? Porque se replican tan rápido, pero tan rápido, que son puras células inmaduras que nunca logran madurar porque no tienen un espacio para madurar. Entonces vemos células inmaduras en el microscopio y con eso ya se alza la bandera roja. Aquí hay que continuar con los exámenes y pues ahí continuamos con el resto de los exámenes más precisos, que incluye hacer una aspiración de médula ósea, incluye, por ejemplo, mandar pruebas específicas a nivel molecular y detalles así que nos pueden ayudar. Pero la prueba más sencilla para determinar si hay una leucemia es empezando con un hemograma. Cuando ya tenemos el diagnóstico y nos vamos entonces a ver qué tratamiento requieren estos niños, tenemos 3 tipos, así a grosso modo, que todos básicamente creo que han escuchado y probablemente conocen. Uno es la quimioterapia, que entonces son medicamentos sistémicos usualmente que se inyectan a nivel de las venas. Tenemos lo que puede ser el trasplante de médula ósea y podemos tener también, en algunos casos, pero cada vez menos frecuente, el uso de la radioterapia. Ahora yo dentro de poco explico un poco más de detalle. Los linfomas son entonces el otro tipo de malignidad hematológica. Los linfomas tenemos 2 tipos. Tenemos el linfoma de Hodgkin, que es el más frecuente en los adolescentes. Como pueden ver ahí, se presenta más frecuente de los 15 a los 19 años. Usualmente se manifiesta con lo que nosotros llamamos síntomas B. Es decir, tenemos fiebres recurrentes de más de una semana de duración, tenemos lo que son sudoraciones nocturnas, ¿verdad? Que entonces empezamos a sudar y sudar sin una explicación clara, usualmente en las noches, cuando no hace calor, cuando digamos tenemos aire acondicionado y aún así amanecemos empapados, que nos tenemos que cambiar las camisetas. Eso es lo que conocemos como sudoración nocturna. Y otra de las manifestaciones es lo que nosotros llamamos una masa mediastinal. La masa mediastinal, creo que tal vez se medio logre ver ahí, que está a la par de la flecha, es donde tenemos nuestra estructura a nivel de pulmones y corazón en el centro, y justo arriba del corazón, en medio de los pulmones, tenemos como una pelota, una masa que no debería estar ahí. Esa masa puede generar compresión a nivel del corazón, a nivel de los pulmones, y entonces puede darnos síntomas respiratorios. ¿Qué tipo? Por ejemplo, una tos necia que no logro explicar. Una tos en donde, por ejemplo, yo no he estado enfermo, ni estuve enfermo hace 2-3 meses, no soy asmático, no soy alérgico, pero tengo una tos y una tos y una tos y una tos. Además, resulta que entonces antes lograba caminar de mi casa a la escuela y eso es 1 kilómetro, 1,5 kilómetros, y ahora ya no logro ni caminar 200 metros. Eso es lo que nosotros mandamos, digamos, me falta el aire, nosotros le llamamos disnea. Entonces esa es otra manifestación cuando tenemos esa masa a nivel de tórax que nos puede afectar. Y en este caso también las células se llenan de esas células malignas, entonces también podemos tener las adenopatías o los ganglios generalizados. El tratamiento del linfoma de Hodgkin es con quimioterapia y radioterapia, y el diagnóstico es muy similar al diagnóstico de la leucemia, pero en este caso también además podemos encontrar la masa en la radiografía de tórax. El otro tipo de linfoma es un linfoma no Hodgkin, que básicamente entonces es el otro tipo. Este va a ser más frecuente en niños, entonces es más frecuente en menores de 14 años. Tiene manifestaciones muy similares, excepto la sudoración nocturna, pero igual puede presentarse con masas, puede presentarse con ganglios, puede presentarse con fiebre, puede presentarse con pérdida de peso. Pero la diferencia es que usualmente si no tengo esa toninesia o esa sudoración nocturna, o a veces ni siquiera tengo la masa mediastinal, pero igual tengo los ganglios inflamados, puedo encontrar las demás características que les mencioné antes. El diagnóstico igual lo puedo hacer haciendo una radiografía de tórax para asegurarme cuál tipo es, una médula ósea, un aspirado de médula ósea, ¿okay?
Y básicamente hay otros tipos de imágenes un poco más específicas que utilizamos que se llaman PET, que nos ayudan a ver qué tipo de linfoma es. El tratamiento para el linfoma no Hodgkin suele ser solo la quimioterapia. ¿Vamos bien? Sí. Ahora, los tumores del sistema nervioso central, entonces aquí realmente tenemos una gama muy amplia de síntomas. Aquí les puse una diapositiva en términos de generalidades. Son los tumores sólidos más frecuentes en los niños. Son inclusive, digamos, la segunda malignidad más frecuente, que supera únicamente la leucemia a los tumores sólidos. ¿Okay? Entonces, en orden tenemos leucemia y sistema de nervioso central de segundo. Abarcan el 20% de los cánceres en la población pediátrica, entonces son bastantes. Y tenemos aquí dos palabras específicas que les puse, una que se llama astrocitoma y el otro que se llama meduloblastoma. Estos son dos tipos de tumores que nada más quería mencionarles porque son palabras. Astrocitoma es un tipo de tumor que se considera un tumor, entre comillas, benigno, porque realmente ningún tumor en el cerebro debería denominarse benigno. Pero el astrocitoma es el tumor benigno más frecuente en la población pediátrica. Y luego el meduloblastoma es el tumor maligno más común. En términos de cómo se presentan o cómo se manifiestan, va a depender de dónde lo tenemos. Entonces aquí les puse como una gama de colores. Estos son los lóbulos del cerebro. Nosotros tenemos, aquí les muestro 4 lóbulos, que son los lóbulos conocidos como lóbulo frontal, que tengo aquí adelante, que es el que está en celeste, el lóbulo temporal, que es el que tengo aquí al lado, cerca de la oreja, el lóbulo parietal, que está entre el frontal y el temporal, un poco más arriba, y el lóbulo occipital, que es el que tengo atrás. Entonces, dependiendo del tipo de tumor donde yo lo tenga, puedo tener diferentes manifestaciones. Por ejemplo, si lo tengo a nivel frontal, la corteza frontal o prefrontal es la que me ayuda con el comportamiento, la que me ayuda a saber si yo estoy comportándome de una forma correcta, si estoy siendo irrespetuoso, si estoy siendo grosero, si estoy siendo agresivo. Entonces, si hubiera un tumor a nivel del lóbulo frontal, podemos tener cambios en la personalidad. Usualmente, ese tipo de cambios son en donde las personas empiezan a manifestarse muy agresivas, muy irritables. Algo que podría coincidir con la adolescencia, ¿verdad? No quiero alarmar en ese sentido, sino que es algo persistente, ¿verdad? Los adolescentes obviamente tienen cambios de humor, igual que todos los tenemos, pero es algo que se mantiene y es algo desproporcionado a lo que está sucediendo. Luego, a nivel del lóbulo temporal, que lo tenemos aquí marcado entonces de amarillo, podemos tener convulsiones, podemos tener problemas en la memoria o problemas en la comprensión del lenguaje. El lóbulo parietal, podemos tener una pobre interpretación del lenguaje, también podemos tener problemas a nivel de lo que es la percepción espacial y visual, y a nivel del lóbulo frontal, ahí básicamente es donde están conectados todo lo que viene con los nervios ópticos, es decir, con los ojos. Entonces usualmente se manifiesta con problemas visuales. Ahí no termina, tenemos otras partes más internas del cerebro que se denominan cerebelo, tallo cerebral, tálamo e hipotálamo. El cerebelo es el que tenemos aquí atrás y nos ayuda con los movimientos y con la marcha. Eso quiere decir que si tenemos un tumor a nivel de esta parte, en donde normalmente estamos haciendo el balance y el equilibrio para caminar, empezamos a tener problemas en la marcha. Esos problemas en la marcha son, si son niños pequeños que de un pronto a otro ya caminaban y se empiezan a caer, o problemas que se llaman ataxia. Entonces empezamos a tener problemas y empezamos a caminar como así, y entonces no tenemos un equilibrio. Lo otro es que podemos tener también tumores a nivel del tallo cerebral, que está marcado con el morado, que entonces el tallo cerebral, como ustedes pueden ver, es el que conecta abajo con la columna vertebral. Si tenemos un problema a nivel del tallo cerebral, podemos tener también alteraciones a nivel de que son lo que llamamos los pares craneales, que son todo lo que nos permite mover nuestra cara, tragar, mover los ojos de un lado a otro. Entonces de un pronto a otro tenemos parálisis de esos pares, o sea, las funciones normales ya no las estarían fungiendo, y entonces podemos tener problemas para deglutir,
Podemos tener problemas, como les mencioné, para ver hacia los lados, para ver hacia arriba, para ver hacia abajo. A nivel del tálamo y el hipotálamo, esos son estructuras ya muy dentro del cerebro que nos ayudan con un poco de la regulación de la temperatura, de las emociones. Entonces aquí podemos tener problemas de debilidad o lo que se llama disfunción autonómica. Es decir, por ejemplo, yo estoy de pie y de un pronto a otro entonces no está haciendo mucho calor, he estado tomando suficiente agua, tengo bien el azúcar, pero yo empiezo a sudar y sudar y sudar y sudar y me empiezo a sentir mal y me puedo desmayar. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que mi cuerpo no está regulándose con el ambiente en el que estoy. Y cuando eso sucede, podría explicarse por un tumor a nivel de esas estructuras del cerebro. Pero como les menciono, suele ser algo recurrente, algo que entonces pasa y pasa y pasa y no hay ninguna otra explicación. El tratamiento, bueno, el diagnóstico primero que todo es con imágenes, entonces usualmente es TAC o resonancia magnética, y el tratamiento es un poquito ya más complejo, porque básicamente, dependiendo de dónde está el tumor, podría ser que ocupemos cirugía, podría ser que la cirugía realmente no tenga ninguna, no tenga ningún beneficio. Utilizamos quimioterapia en la mayoría de las ocasiones, esto también con la intención de reducir no solo el tamaño del tumor, si no lo podemos operar, sino también para reducir la cantidad de células malignas que se están replicando. Tenemos también lo que es terapia dirigida, que eso son terapias específicas cuando tenemos alguna mutación genética ya conocida, y podemos utilizar en la mayoría de los casos la radioterapia, que hemos escuchado probablemente hablar de ella, y la radioterapia pues es una serie de reacciones físicas que tienen que ver con electrones y protones que hacen que entonces ese tumor reduzca de tamaño al evitar la replicación. Ok, siguiendo con los sarcomas, tenemos dos tipos importantes de sarcomas, el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing. Estos son los que se presentan más que todo en la población adolescente. El osteosarcoma es un tumor que el pico de la edad, de aparición de la edad, suele ser los 15 años, en la mera adolescencia. Se presenta usualmente con una masa a nivel de huesos largos, puede ser a nivel de fémur, puede ser a nivel de húmero, y usualmente hay dolor. ¿Qué tipo de dolor? Okay. El dolor es un dolor constante, es un dolor que no alivia aunque me tome acetaminofén, aunque me tome el ibuprofeno, aunque me tome el insulinaco. Es un dolor que me despierta en las noches inclusive, y es un dolor que la mayoría de las veces no puedo explicar. Pero existe un mito de que me golpeé, me caí y de ahí me vino el tumor, de ahí salió, yo me caí, me pegué una caída enorme así de las gradas y juacata, fue por eso que me dio cáncer. Eso es un mito. ¿Por qué? Porque resulta que ese tumor ya venía desarrollándose, pero a mi hueso lo debilita. Entonces, al debilitarme el hueso, yo en alguna de mis actividades rutinarias no logro hacer lo mismo que hacía antes, y ahí tengo la caída. Pero ya el tumor venía en ese proceso de crecimiento. Es decir, los golpes no nos generan cáncer, pero sí el cáncer nos puede generar síntomas como caídas, debilidad, y de ahí tener esas caídas. ¿Okay? Y esto es muy importante porque resulta que con los osteosarcomas los adolescentes suelen consultar muchas veces. ¿Y qué pasa? Como dijo doña Ligia antes, son los tumores de crecimiento. Pero les cuento una cosa, los tumores de crecimiento son bilaterales. ¿Por qué? Porque a mí me crecen las dos piernas al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces, si a mí me dan dolores de crecimiento, tengo dolores de crecimiento en las dos piernas, no solo en una pierna. Los dolores de crecimiento no suelen despertarme en las noches, ¿okay? Los dolores de crecimiento sí me pueden dar en las noches, al final del día, cuando estoy súper fatigado, cuando he corrido un montón, que me duele. También me pueden doler los músculos, me alivia un masaje, me alivia tomarme un acetaminofén. Hasta ahí, no necesito nada más. Pero el dolor no me despierta, no es un dolor por el que necesito estarme tomando acetaminofén o algún analgésico 3 días seguidos, ¿okay? Entonces, son dolores muy diferentes que no podemos dejar pasar. Si en alguna ocasión ustedes escuchan
que esa es la queja del adolescente. El osteosarcoma puede hacer metástasis principalmente. Vamos a parar. Bueno, hace metástasis principalmente a nivel de pulmón, lo cual es muy importante en términos de lo que es el diagnóstico y el tratamiento, porque ya por metástasis a nivel de pulmón pues se considera entonces una enfermedad avanzada, un poco más difícil de tratar. Entonces por eso es que ese tipo de dolor hay que inmediatamente buscar la causa, no dejarlo pasar si es en esas condiciones. Como les dije, ¿verdad? Sabiendo la diferencia entre lo que es un dolor de crecimiento y un dolor anormal. Y esa, tal vez si te puedes volver nada más para que vean la foto. Eso es como se ve un hueso, espero que tal vez lo logren ver, pero ese es el final del fémur, entonces es este hueso que tenemos acá. Eso que tiene la flecha amarilla, si es que la pueden ver, se ve el hueso completamente destruido. Así se ve un osteosarcoma. Un osteosarcoma se come al hueso, hay lo que se llama resorción del hueso, y entonces básicamente la célula se reproduce y reproduce y reproduce, y ese hueso se desgasta y se desgasta y se desgasta, se destruye y deja de tener la anatomía normal del hueso y se empieza a huequear por dentro. El osteosarcoma usualmente se presenta en lo que nosotros llamamos la metáfisis de los huesos largos. ¿Qué significa eso? Las partes más cercanas a donde el hueso termina. Ahí les puse una imagen, pero no estoy segura si se ve bien. Entonces, como pueden ver, tenemos la metáfisis a los dos extremos. Arriba de cada metáfisis se llama la epífisis, que es donde está la placa de crecimiento. Y luego tenemos en el puro centro del hueso, se llama diáfisis. Entonces, el osteosarcoma aparece en las extremidades de los huesos largos. Por eso es que usualmente la queja de dolor es aparte, digamos, como cerca de la rodilla, la parte de abajo del fémur, o la parte de arriba en el húmero. E inclusive a veces podemos empezar a ver como un bulto a nivel de lo que son los huesos de los hombros. Empezamos a ver un bulto acá. Eso es porque ahí es donde se desarrolla usualmente ese tipo de tumor. El diagnóstico se hace con una radiografía de tórax, y en términos del tratamiento, usualmente lo que utilizamos es quimioterapia y cirugías. La radioterapia no la utilizamos en el osteosarcoma porque no tiene ningún efecto positivo. Las cirugías son cirugías muy extensas, usualmente son cirugías en donde tenemos que considerar inclusive hasta la amputación de los miembros, ya sea inferiores o superiores. Entonces sí, además representa, ya con todo lo que está sucediendo en términos de lo que es el diagnóstico de un osteosarcoma, pues vienen los cambios además físicos que tienen un gran impacto. El otro sarcoma que les comenté es el sarcoma de Ewing. El sarcoma de Ewing es distinto al osteosarcoma en donde usualmente se presenta. Igual puede cursar con dolor y una masa, ¿okay? Pero no se suele ver, digamos, como en huesos largos, sino en lo que nosotros llamamos más que todo como huesos planos. Entonces lo podemos tener a nivel de la pelvis, lo podemos tener a nivel de las costillas, lo podemos tener inclusive a nivel del cráneo, ¿okay? Entonces, ¿qué es la diferencia? Que no me va a provocar probablemente que yo tenga dolor en la rodilla y me queje como si me hubiera golpeado jugando fútbol. Me va a dar un problema cuando yo estoy caminando. Entonces, por ejemplo, puede ser que se confunda con un dolor de crecimiento a nivel de pelvis, que hace que entonces mis huesos de la pelvis, junto con lo que es el fémur, generen una restricción en el movimiento. Entonces se puede confundir con eso. Me puede dar problemas a nivel de nervios, como la ciática. Entonces puedo tener, por ejemplo, adormecimiento en el pie. Puedo tener debilidad en el pie también, pero solo en un lado, digamos, comparado con el otro. A nivel de las costillas, puedo empezar a ver como un bulto, como una masa a nivel de las costillas, donde normalmente son planas. Y a nivel de cráneo, también podría empezar a ver un bulto. Ahí lo que decía era básicamente las metástasis, igual pueden presentarse a nivel de pulmón y a nivel de otros huesos, y como es igual que en el caso del osteosarcoma. Si tenemos metástasis a nivel de pulmón, si tenemos metástasis a nivel de otros huesos, se considera una enfermedad avanzada y requiere de un tratamiento más agresivo. El sarcoma de Ewing se presenta en la diáfisis,
es decir, en el puro centro del hueso largo. Y ahí, como pueden ver, usualmente lo vemos más en pelvis en un 23% de los casos. El diagnóstico lo hago muy parecido, con una radiografía de tórax, una radiografía o del área, digamos, donde tengo afectada, y usualmente se hacen como imágenes un poco más detalladas, como un TAC o una resonancia, y nuevamente el PEC. El tratamiento, en este caso, sí utilizamos radioterapia, pero igual que el osteosarcoma, incluye quimioterapia, que suele ser quimioterapia antes de la cirugía, de la misma forma que el osteosarcoma, y luego cirugía dependiendo de dónde está el tumor. También son cirugías que debemos considerar la resección completa o, digamos, si es necesario, la amputación. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un hueso en la pelvis, entonces es un hueso con una enfermedad avanzada, dependiendo de cómo me responda al tratamiento con la quimioterapia, de cuánto puedo yo reducir ese tumor para que el cirujano pueda llegar y quitarlo, podría ser que me tengan que hacer un corte parcial de mi pelvis y ponerme digamos que un implante. Entonces son cirugías también que requieren de bastante de cambios, rehabilitación, recuperación, y por supuesto tienen un alto impacto. Para continuar con los tumores de células germinales, entonces que les estaba mencionando más que todo cáncer de testículo y ovario, vamos a empezar con el de testículo. El de testículo suele presentarse como una masa indolora a nivel entonces testicular. Los testículos además se agrandan, no hay una justificación, y justificación me refiero porque a veces hay infecciones que hacen que, por ejemplo, los testículos se agranden, ¿verdad? Pero en este caso, pues es un crecimiento acelerado, es un crecimiento rápido, es un crecimiento indoloro, y además, cuando uno examina a los adolescentes, los testículos empiezan a sentirse como piedras, entonces cambian completamente su consistencia. Además, pueden tener otros síntomas como lo que nosotros llamamos ginecomastia bilateral. ¿Qué significa eso? Significa que entonces empiezan a desarrollar como pechos. Entonces, usualmente los hombres tienen sus pectorales, no tienen, es más que todo músculo, no tienen grasa a ese nivel, pero entonces ahí probablemente por un desajuste hormonal empiezan a verse como si tuvieran pechos. Además, podrían tener dolores de espalda, podrían tener dolores abdominales, podrían tener náuseas, pero eso ya dependería de qué tan avanzada está la enfermedad. El diagnóstico lo hacemos con un ultrasonido, lo hacemos con una biopsia. Y el tratamiento en estos casos usualmente es quimioterapia, que es una quimioterapia bastante intensa, y cirugía, que la cirugía igualmente puede ser bastante amplia. ¿Qué quiere decir? Que usualmente se quitan el testículo afectado, tengo que hacer una revisión a nivel de todos los ganglios que tengo a nivel inguinal, entonces puede ser que necesite que me quiten ganglios a nivel de la ingle. Usualmente revisan lo que se llama el retroperitoneo, que es la parte como de atrás del abdomen, entonces puede ser que también requieran quitar ganglios de ahí. Entonces es una cirugía bastante importante también. El siguiente es el cáncer de ovario, que es un tumor poco frecuente, por dicho, en la adolescente, pero es un tumor que al aparecer sí tiene una sintomatología como muy diversa. Entonces puedo tener, por ejemplo, dolores abdominales o distensión abdominal, tengo como una sensación de llenura, puedo tener ciclos menstruales regulares o no, pero usualmente sí puedo tener como esos síntomas más gastrointestinales que me hacen pensar, por ejemplo, que algo me cayó mal, la colitis, tengo pega, pero estos síntomas son persistentes, son síntomas necios y son síntomas que también en algún momento pueden acompañarse de pérdida de peso. Aquí está un poquito más desglosado, entonces puedo tener dolor, ya cuando tenemos una masa palpable en el abdomen ya pues es algo bastante importante, ¿verdad? Podemos tener los problemas en la menstruación, como les mencioné, y si tenemos una masa tan importante que nos comprima un poco el estómago, podemos hasta sentir llenura, como les estaba diciendo, y los cambios de peso. El diagnóstico del cáncer de ovario se hace inicialmente con ultrasonido de abdomen
y luego de ahí ocupamos una biopsia, usualmente ocupamos también cirugía, y el tratamiento es la quimioterapia. Y la cirugía aquí también es una cirugía que puede ser muy extensa porque hacemos lo mismo que con el cáncer de testículo. Entonces revisamos bien el ovario, revisamos bien lo que son los ganglios a nivel de la ingle, a nivel del retroperitoneo, corroboramos que no haya ningún ganglio maligno en ningún otro lugar, porque si se deja un ganglio maligno a nivel de las estructuras, digamos, de la pelvis, el cáncer puede continuar. Entonces tiene que ser una cirugía extensa y exhaustiva también en términos de la investigación que se hace. En algunos casos se puede utilizar radioterapia, pero realmente tratamos de que no, porque pues son estructuras que son muy sensibles. Son estructuras en donde están nuestros óvulos, son estructuras, ¿verdad?, en donde podemos comprometer con síntomas o secuelas ya de muy largo plazo. Ok, estas son las generalidades de estos tumores más frecuentes en los adolescentes. Puede ser una pausa a ver si alguien tiene alguna pregunta o quisiera que le aclare algo o repita algo. Buenos días, muchas gracias. Cuando se refirió al tema del hemograma, ¿a qué valores, a qué grupos hay que prestar atención? ¿Qué nos fijamos? Ajá. Perdón, ¿y por qué no se debe hablar de tumor benigno? Me llama la atención eso. Bueno, con respecto a lo que es el hemograma, nosotros nos fijamos en las 3 líneas celulares más importantes. Esas líneas celulares son glóbulos rojos, plaquetas y lo que se llama leucocitos. Perdón. Y leucocitos. Así. Y leucocitos. Las plaquetas son las que yo les menciono que son las células de coagulación y los leucocitos son los que yo les menciono que son las células de defensa. Entonces uno se fija en esos glóbulos rojos, la cantidad de glóbulos rojos que hay, porque entonces ahí veo lo que se llama hemoglobina. Y esa hemoglobina tiene valores específicos para todas las edades. Entonces en la población adolescente yo tengo un valor esperado de hemoglobina. Si esa hemoglobina está baja, entonces ahí hay una señal de alarma. Si además de eso voy, reviso las células de defensa y las células de defensa también en la cantidad total están bajas, voy y me fijo inmediatamente qué tipo de célula está baja, porque tenemos 3 células de defensa importantes. Y entonces ahí me voy a fijar cuál es la que me está fallando. Usualmente con lo que es la leucemia tenemos una disminución de lo que se llaman los neutrófilos, que son las células que nos ayudan a combatir bacterias y hongos. Por eso es que nos da esa infección más frecuentemente. Y por último, las plaquetas, que van a estar completamente disminuidas. Normalmente el rango es de 150.000 la cantidad de células para arriba, pero en la leucemia puedo tener 20.000, 30.000 plaquetas sin darme cuenta. Puede ser que solo me esté lavando los dientes y empiece a sangrar, puede ser que tenga sangrados a nivel de la nariz, o pueden ser solo los moretones. Pero esos son como los 3 grandes rubros que nos fijamos. Ahora, lo de los tumores malignos y benignos es que uno trata de no usar benigno porque da una connotación como de curación inmediata, ¿verdad? Es como si yo tengo, por ejemplo, un tumor de grasa, voy donde el médico para que me lo quite y ya, se acabó. Pero el astrocitoma específicamente, aunque se considera un tumor benigno por las características de las células, es un tumor que puede extenderse mucho y a veces puede ser que no lo logre resecar o quitar completamente el cirujano. Entonces, aún así, puede ser que necesite tratamiento. Entonces es como para evitar esa idea de que no hay nada, ¿verdad? No tengo que darle tratamiento, nada está pasando. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta?